Yo, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio Alaya. Continuamos con el estudio del libro Las 7 dimensiones del ser de Pablo Sender. Comenzamos hoy el capítulo número 6, el alma espiritual, Buddhi. Como veremos más adelante, la realidad absoluta del universo está más allá de este plano de manifestación. Para poder expresarse en el cosmos, necesita ser reflejada en un principio que pertenezca al universo diferenciado y que al mismo tiempo sea suficientemente sutil para asimilar su naturaleza. Este principio es Buddhi y el reflejo de lo absoluto en este es lo que llamamos Atma. Juntos, el sexto y el séptimo principio forman la mónada, es decir, la chispa divina y eterna en el hombre. Recordemos que la mónada es la parte inmortal del ser humano, que se compone de estos dos principios, de Buddhi y de Atma. Buddhi como el vehículo de Atma. Entonces la mónada se entiende la conjunción, la unión entre estos dos principios, Buddhi y Atma. La mónada es la vida exhalada del logo, es una entidad abstracta, contiene todo, pero va a incorporar todo el conocimiento y experiencia que va adquiriendo en toda su trayectoria. Es el impulso divino que desciende a través de todos los planos de la materia y va velándose progresivamente para ganar experiencia y para ganar autoconciencia. La mónada realmente nunca abandona su mundo, sino que ella se proyecta y va creando vehículos. La mónada es toda la vida, es la esencia vital que impregna absolutamente todo en el cosmos. Ella es homogénea y nunca se diferencia, nunca se fragmenta, ella se proyecta. No tiene conciencia individualizada en los planos inferiores sin la intervención de manas. Claro, y entonces la mónada no se afecta cuando dentro de nuestro cuaternario inferior nos portamos mal, hacemos cosas que no debe ser, no se afecta absolutamente. Nunca, porque ella es pura, ella es divina. Sí. Ella es vida, ella contiene la conciencia. Lo que pasa es que se va vistiendo de vehículos acordes a cada plano de percepción. Entonces, nunca puede dañarse, no se ve afectada por lo que pasa en ella. Ni se siente mal ni nada, pues no tiene sentimiento, ¿verdad? No, no, es como Ok. ese impulso que tiene y que va descendiendo, pero ella no se ve afectada por lo que hagan los principios inferiores. La mónada es el ser que entra en estos planos de materialidad, revestirse de materia, ¿verdad? Para lograr una evolución, un autoconocimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando no hacemos el trabajo que deberíamos hacer? Cuando ese manas no es consciente de su labor en este universo. En un sentido, estamos haciendo que esa mónada se vea limitada en su desenvolvimiento espiritual y en su trayecto a través de estos mundos. En alguna parte de la lectura dijeron no se fragmenta. ¿Se refieren a qué se refieren al no se fragmenta, hermanas? O sea, es que no se fragmenta quiere decir que no se divide, que no se separa, que ella es homogénea, ella es única. Entonces ella jamás se va a dividir. No es que hay una mónada, aunque hay mónada individualizada, porque hay una mónada cósmica, ¿verdad? Que es esta, Atma Buddha. Hay una mónada humana, que es la que ya tiene a Mana. Esa es la que está individualizada y personalizada. Hay una que en este momento, en esta encarnación es Rina, y hay otra que en este momento es Carolina, pero la mónada realmente es una. Ella no se fragmenta, no se divide, no es que una es Rina, otra es Carolina, sino que se proyecta. Hay una sola mónada realmente. Okay. La mónada viene siendo el aspecto divino, ¿no? Pero
esa parte del ego, esa parte de los filtros, vamos a decir, los planos de purificación, me refiero al Kama, y todos esos planos ascendentes, ¿no? Es para purificar el ego, pero no el aspecto divino, ¿eh? O sea, es para llegar a ese punto del aspecto divino. Ahí es donde me está sonando un poco, me está surgiendo una confusión. Esos planos de purificación funcionan para el ego, no para la mónada, no para ese lapso evolutivo, ¿eh? Ok, Atma, que es el espíritu, no se puede manifestar en los planos inferiores y mucho menos en el plano físico porque tiene unas vibraciones muy altas. Entonces, ¿qué hace Atma? Atma crea un vehículo para poder manifestarse. Entonces, ese vehículo es Buddhi. Entonces, Atma con Buddhi forman la mónada, que la mónada es lo que anima absolutamente a todo en el cosmos, es el que le da la inteligencia, es el que le da el impulso evolutivo. Es pura, es divina, pero ella no lo sabe, no es consciente en los planos inferiores de la potencialidad que tiene. Entonces, ella necesita vivir todas las experiencias, entonces por eso se convierte en el peregrino que va a vivir todas las experiencias en todos los reinos para regresar con toda esa autoconciencia sabiendo lo que es. Entonces, como dijiste, ella no tiene nada que agregarle, no tiene nada que purificar. Lo que hay que purificar son los vehículos inferiores, el cuaternario inferior, para que esa mónada de Buddhi pueda manifestarse en los vehículos inferiores. Lo que pasa es que nosotros estamos dominados, la mayoría, por Kama. Entonces, Kama es el regente de nuestra existencia y no le da cabida a que los principios superiores puedan mandar o gobernar en ese cuaternario inferior. Por supuesto que tenemos chispazos, porque tenemos todas cosas buenas, a veces estamos distraídos y no lo vemos. Entonces, todos esos principios hay que purificarlos para que sean un vehículo de conciencia, para que esa mónada pueda expresarse libremente. Entonces, ella es pura, ella no tiene que mejorar, ella no tiene que agregarle nada. Y por eso ella necesita manas para poder ser autoconsciente de quién es. La mónada entonces se va, vamos a decirlo, alimentando, ¿no? En ese proceso evolutivo. Entonces, el manas es realmente quien se nutre, porque nosotros, manas como ego reencarnante, es el que va a recoger todas las experiencias, porque manas es el que le va a dar esa continuidad, es la que le va a dar autoconciencia. Tú eres esto, estás viendo aquello, estás sintiendo esto, estás pensando esto, puedes ayudar, puedes integrar. Por eso es necesario manas, para darle autoconciencia. De todas maneras, el capítulo más adelante nos va a hablar la importancia y la necesidad de manas para unirse a estos principios. Pero lo básico y más importante es que, bien como lo dijiste, no necesita la mónada evolucionar porque es perfecta. Atma es perfecta. La mónada entonces viene experimentando o vivenciando los dos aspectos, el cuaternario y el aspecto más elevado, ¿no? Exacto, ella va vivificando y va vivificando porque es la que anima y va viviendo todas esas experiencias. Pero a medida que nosotros vamos purificando esos vehículos, pues ella va a poder manifestarse mejor. Ella es puro amor, es divinidad, es pureza, es altruismo, es solo cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que darle cabida para que ella se pueda manifestar, para que manifieste lo que realmente somos. Los demás son vehículos. Manas es el que le da autoconciencia a la mónada. Exacto, así es. El texto también nos lo va a ampliar un poco, pero así es, Rocío. Mónada significa mona, o sea, una. Hay una mónada espiritual muy alta, por decir algo, en el sumo de todo, prácticamente. Y nosotros somos
chispitas de esa mónada, como decir, ella es un sol y como el sol y nosotros somos los rayos de ese sol. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo desde el momento mismo en que empezó el microcosmos, saliendo del macrocosmos o uniéndose al macrocosmos, nosotros tenemos que hacer una evolución, ¿verdad? Entonces lo hacemos por medio de Mahá o de la mente. Entonces, yo creo que de una manera u otra todos estamos evolucionando a a nuestro nivel y a nuestra velocidad, por decir algo, ¿no? O sea, unos más lentos, otros más, otros han llegado más, están más así, pero toda persona o todo animal o todo eso está evolucionando, ¿o no? Sí, ok. A medida que el rayo, como dijiste muy bien, esa analogía que nos hiciste del sol y los rayos, a medida que ese rayo de la moneda va pasando por los 7 planos, se descompone cada plano en miles de millones de rayos, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros hasta llegar al mundo de la forma y cada rayo va penetrando en una inteligencia en su propio plano y en su propia materia. Entonces, la monada es dual en su peregrinaje, o sea, Atma Buddhi, y triple cuando hay una condición humana, o sea, cuando ya está individualizada, Atma Buddhi y Mana. Nunca abandona su mundo, sino que se proyecta para crear vehículos. Entonces, mónada es única, es homogénea, es singular, es una atracción. Entonces significa que es eterna. O sea, ella es noumena, no se puede concebir, pensar. Cuando estamos en pralaya, estamos en un estado de absorción por el uno, ¿verdad? Y entonces ella va a saltar los primeros planos y llega al cuarto plano de la naturaleza, o sea, el plano mental, y ahí es cuando se empieza a desplegar, por decirlo así. Entonces es una cuando estamos en pralaya o en su estado de absolutidad, absolutez. Es dos cuando es cósmica, que es el peregrino cósmico, Atma Buddhi. Entonces llega a ser eso porque se enlaza Atma Buddhi gracias a Fohat. Entonces el espíritu es la mónada y Buddhi vendría a ser como la materia, que es la sustancia, es el vehículo. Es 3 cuando está individualizada, Atma Buddhi Mana. En el hombre y en los animales superiores también se nos dice. Entonces, ahí es cuando dice, yo soy esto, yo soy un humano, yo soy fulano de tal, yo soy un Dian Chohan, yo soy un animal superior, etcétera, etcétera. Entonces, ya tiene el principio manásico, como parte de esa mónada cósmica, pero si realmente ella es una. Entonces hay una mónada espiritual y se proyecta a través de muchas mónadas individuales, pero ya es una, es indivisible, pero es ilimitada y va a formar esos rayos individuales. Entonces, en los reinos mineral, vegetal y animal, la evolución, como acaban de decir, es de una manera natural, por decir. En cambio, en el hombre, pues ya lo frenamos o lo aceleramos, ¿no? Pero yo lo que quiero entender es qué es lo que hace que en un átomo, que esté vivo, que esté moviéndose, que los electrones estén dando vueltas en su núcleo. ¿Es Fohat o es la mónada? Ok. Es Fohat, pero funcionando como función, pero es la mónada la que va a vivificar. Ajá, Es la ok. que vivifica, es la que le da vida es la que le da la chispa a los átomos. Pero sí, pero no lo llame Fohat, no lo llame mónada, Salomón. Es la vida, Ajá, es la vida. exacto. Porque acuérdate que cuando ya nos referimos a un término como Fohat, tiene una función muy específica, vamos a decir, dentro del átomo. Y cuando hablamos como mónada, tiene también una función muy específica. Entonces yo no puedo decir la mónada da vida, no, porque por encima de la mónada hay algo más. Yo no puedo decir Fohat da la vida, porque por encima de Fohat hay algo más. ¿Y qué es todo eso que está por encima de la mónada, de Fohat, del átomo, de mana, del universo mismo? Es la vida una. O sea, realmente lo que todo vivifica es la vida una.
Ese es el principio universal, o sea, la vida una, que se manifiesta en diferentes momentos, en diferentes planos, de maneras diferentes. Pero Ok, fíjate, Fohat es un vehículo de la vida una. Mm, Mónada ok. ya no es el vehículo, es la vida una reflejada, pero todo es vida. O sea, tenemos que partir de que el universo está vivo, todo está vivo, como nos lo dice la teosofía, y ese es el impulso que vivifica todo, la vida una. Lo llaman también el movimiento, es la vida una. Entonces, el detalle es que sí, lo que estás diciendo es correcto, pero tenemos que entender que cada concepto tiene una función específica en diferentes niveles. Y si queremos ver qué es lo que mueve todo, de por qué estamos aquí, por la vida uno. mm, Y en cuanto a lo que decía Salomón del formato evolutivo, recordemos que hay tres corrientes evolutivas. Entonces está ese impulso monádico que está en todo, eso lo tiene el mineral, lo tiene la planta, lo tiene el animal, lo tenemos nosotros, lo tienen los Dianchos Han, lo tienen los planetas, lo tiene absolutamente todo. Ese impulso monádico porque es la vida que nos comentaba ahorita Daniel que existe en todo. Tenemos un impulso de la forma, porque la forma se va modificando, va mejorando para hacer un mejor vehículo de esa mónada. Y cuando nosotros nos individualizamos, que es actividad humana, tenemos ese tercer impulso, que es esa tercera corriente evolutiva, que es la mente, la parte intelectual. Ahí es cuando nosotros vamos a acelerar o aguantar el proceso. Entonces, no solamente hay una sola corriente evolutiva, todo tiene ese impulso, absolutamente todo. Lo que pasa es que es acelerado cuando nos da, es activada la mente, pero todo absolutamente lo tiene porque todo va hacia algo mejor. Y entonces la vida una, digamos, forma parte o proviene de la absolutidad. Exacto. Se habló de que Mahat es una chispa, pero que no está en cada uno de nosotros. En cambio, Budi sí estaría en cada uno de los seres humanos. No, O está siempre junto a Atma y entonces no está nunca asociado al ser humano. Porque recuerda que Sola- los principios van Atma Budi, Budi como vehículo mm. sí. de Atma y luego viene Mana, Mahat, en principios Sí, universales. pero Buddy baja al hombre o no, o sea, Buddy se queda solamente con Atma, nada más, no baja al ser humano. fíjense, siempre hablamos de 7 principios. Ujú. Decimos 7 principios que están todos interpenetrados. Cuando decimos Budi es el vehículo de Atma, es Atma que se está manifestando en un plano inferior. Cuando decimos Manas es reflejo de Budi, es Atma que ha pasado a Budi y ha bajado a Manas. Que todo viene de un principio, o sea, todo está en nosotros. Cuando decimos Budi está en nosotros, claro que está en nosotros, está en nuestro ser inferior, en nuestro cuerpo físico. Budi, ¿por qué? Porque va desgranando, pero en realidad todo es Atma, porque es el espíritu. Entonces, tenemos que tener esa visión y no decir, aunque estructuralmente Manas lo separamos de Budi, Budi lo separamos de Atma, pero tenemos que tener conciencia que todos están en nosotros. Por eso es que decimos, Budi todavía no está activo en nosotros. Manas todavía no está activo en nosotros, pero está en nosotros. Los 7 principios son inseparables. Hay un movimiento eterno que viene también del absoluto, de la absolutividad, ¿verdad? Entonces, dentro de los átomos, como dijo Daniel muy bien, está la vida una, por eso los átomos se mueven. Tienen movimiento, que viene del movimiento eterno, pero a la vez de la vida una. Y en el tomo 3, para los que quieran mirar, en el tomo 2 de la otra secreta, hablando sobre los átomos, dice Blavatsky allí, el maestro corrobora también, que cada átomo es una mónada. ¿Y por qué una mónada? Porque ahí está la vida. Y fuera de eso está el movimiento eterno también, pero periódico, como dijo muy bien dicho Daniel. Así que son dos cosas. Y sí, no debemos perder de vista lo que Daniel nos dice, ¿no? Los principios, porque los principios es una cosa, los cuerpos es otra, el plano es otro y así sucesivamente.
Es interesante todo este proceso, ¿no? La vida una manifestada en todos los aspectos, todo evolucionando. Y al que más le cuesta evolucionar es al hombre. Según palabras del maestro K.H., en algún momento dijo que el hombre en los últimos 1000 años no ha avanzado nada. Y uno dice, ¿cómo? Todos los avances, viaje a la luna, las operaciones, todo lo que existe nuevo, las tecnologías, pero lo que no ha cambiado el hombre es en su parte más interna, en el conocimiento de sus propias vibraciones. Todo es vibración. Si miramos la mesa que tenemos delante, sólida, dura, si hubiera un microscopio especial, veríamos los átomos en movimiento. Pero todo eso el hombre común lo desconoce. Y justamente lo que más tal vez nos atrase es el principio pensante que tenemos, porque quiera que no, nadie puede decir yo estoy libre de egoísmo, de envidia, de orgullo, aunque sea muy poquitito, pero son vibraciones que están en el sistema y que también todos tenemos. Y contra eso debemos luchar, contra nuestras propias vibraciones y el conocimiento de la vida misma. El camino no es fácil. Dice que mucha gente ha llegado al final del camino para ya ser un maestro y antes de dar el último paso, ¿quién lo trabó? Su propio orgullo. O sea que hay cosas que son difíciles de vencer para el hombre, pero acá estamos tratando de hacerlo y tratando de comprender todo esto que es lo inexplicable en su inmensidad. Cuando aprendemos algo vemos todo lo que no sabemos. Y bueno, acá seguimos la lucha, tratando de aprender. Buddhi es un término sánscrito femenino que se deriva de la raíz bud, despertar, comprender, conocer. Y es el origen de cualidades como la sabiduría, la compasión, el amor, la intuición espiritual, etc. Por medio de este principio puede percibirse la unidad de la vida y las realidades del mundo espiritual. Entonces, Buddhi es el principio de conciencia espiritual y del discernimiento directo. O sea, Buddhi no piensa, percibe, no razona, reconoce, no analiza, sintetiza. Buddhi se refiere también a la iluminación. Por eso a Siddhartha Gautama se le puso Buda, Buddhi, que es el intelecto iluminado. Y por eso dice aquí despertar, comprender, conocer, ¿no? ¿Será por eso que le dicen a uno que cuando o sea, el maestro le dice a Sinet que despierte su intuición? O sea, y la intuición dicen que viene de Buddhi, entonces ¿será por eso? Pues La intuición viene de Buddhi y Buddhi tiene relación con Buda. exacto. Eso es lo que... Eso es lo que yo aprendí. El señor Buda activó y está trabajando desde su principio búdico, que es la reunión de todos. Entonces, por eso se le llama el señor Buda, porque está trabajando desde su principio búdico. Pero en alguna parte leí que la intuición nace en el hombre puramente del corazón, porque el corazón no se engaña nunca, la mente sí nos puede engañar. Continuamos. Sin embargo, aunque Buddhi está presente en todos los seres humanos, pocos individuos son sabios y compasivos. ¿Cuál es la razón? En la literatura teosófica, este principio es denominado de dos formas: alma espiritual y ego espiritual. Estos términos diferentes señalan el hecho de que en el hombre, Buddhi puede estar en dos estados, pasivo o activo. El alma espiritual es un elemento pasivo que actúa meramente como vehículo de Atma. En esta función, las cualidades espirituales del sexto principio
no son accesibles a la personalidad y por lo tanto se dice que permanecen latentes. Buddhi, el alma espiritual, es tan solo su vehículo de Atma, a menos que la duada divina sea asimilada por alguna conciencia y reflejada en ella. Ni Atma ni Buddhi por separado, ni los dos colectivamente, son más útiles al cuerpo del hombre de lo que pueden serlo la luz del sol y sus rayos a una masa de granito sepultada en la tierra. Entonces, nos está diciendo que Buddhi es un principio que está pasivo en la mayoría de nosotros. Entonces, es el principio donde el séptimo, o sea, Atma, el más alto principio espiritual, tiene su base de operaciones. Cualquier fuerza, cualquier energía requiere de algo para poder expresarse, para actuar en ello o a través de ello. ¿Con el fin de qué? De que esa fuerza, esa energía pueda manifestarse y resultar efectiva. Entonces, el sexto principio en el hombre cumple esa función con respecto al séptimo, o sea, Buddhi con respecto a Atma. Por eso se dice que Buddhi es el Upadi, o sea, el vehículo de algo manifestado, o sea, el vehículo de Atma. Entonces se considera Buddhi pasivo cuando actúa solamente como el vehículo o el receptáculo de Atma. En ese estado pasivo como alma, Buddhi solamente es la envoltura o el cofre donde está ese espíritu supremo. Entonces, es la capacidad inherente para la sabiduría divina y para la comprensión unitiva, pero que no está activada o que está integrada con la conciencia inferior del ser humano, como sería en mana la mente. Entonces, en la mayoría de nosotros y en la mayoría de la humanidad ahorita, Buddhi permanece en un estado relativamente pasivo o latente. Sus impresiones, aunque son muy sutiles, pueden quizás manifestarse como esa voz de la conciencia, en los remordimientos o la inclinación natural que todos tenemos hacia hacer el bien. Que esa influencia no es plenamente conciencia ni es directiva, o sea, que no lleva una dirección en la mayoría, porque aún está dominando los principios inferiores. Ellos son los que son regentes en nuestra existencia, en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esos principios inferiores que son regentes? Pues puede ser el cuerpo físico, el vehículo cámico y la mente concreta, por decirlo. Entonces, cuando está inactivo, solamente cumple esa función de vehículo de Atma. Entonces es llamado alma espiritual, que es el alma más elevada que nosotros tenemos. Recordemos que tenemos una sola alma en 3 gradaciones, en 3 funciones diferentes. Entonces, esta alma es la más elevada que poseemos. Como decíamos, representa la sabiduría intuitiva, la conciencia universal, el amor impersonal, la unidad con todo. Entonces, una sola alma con 3 manifestaciones: alma divina, alma humana, alma animal. ¿Cuáles son las funciones de Buddhi? Y nos dice, en el plano físico, ninguna, a menos que esté unido a manas, el ego consciente. Entonces, Blavatsky dice, Buddhi es el alma espiritual, el vehículo de Atma. Pero si no está unido a manas, es como un estado de sueño, donde no hay una conciencia de sí. Entonces, Buddhi no puede expresarse en la personalidad porque está demasiado elevado. Buddhi no genera pensamientos, Buddhi no produce emociones, Buddhi no actúa directamente sobre el cerebro, a menos que esté unido a manas, para volverse consciente en el plano humano. Entonces, por eso dice, ninguna, porque está funcionando como alma espiritual, un vehículo, y ya. ¿No? Y es cuando es pasivo, ¿verdad? Exacto. Como vimos en el capítulo anterior,
A medida que el principio mental se purifica de los elementos cámicos y se une a Buddhi, la conciencia manásica se torna divina. Este contacto no solo afecta el quinto principio, sino que también tiene un importante efecto sobre Buddhi. A través de su unión con Manas, el alma espiritual deja de ser una posibilidad latente y se convierte en una fuerza activa en los planos inferiores. En palabras del maestro KH, nos dice la cita: la energía suprema reside en Buddhi, latente cuando está unido solo a Atma, activa e irresistible cuando está galvanizada por la esencia de Manas, y cuando ninguna de las impurezas de este último se mezcla con esa esencia pura para agobiarla con su naturaleza finita. Entonces, cuando la mente, Manas, se une con Buddhi, forma Buddhi Manas, el ser humano puede recibir directamente la sabiduría y la guía de Atma, del espíritu, trascendiendo el egoísmo, trascendiendo los deseos materiales. Entonces, ahí es cuando Buddhi deja de ser pasivo, deja de ser el alma espiritual y pasa a ser activo. Y allí tiene otra función y se denomina el ego espiritual, que se refiere a la activación consciente, a la activación dinámica de la facultad espiritual. Ya no solo es un receptor, sino que es lo que nos dice aquí, una fuerza, una energía impulsadora y directiva en la vida de la persona. O sea, que experimenta unidad con todo, trascendiendo las ilusiones de la separación. Entonces, cuando aquí nos dice que se vuelve activa cuando está galvanizada por la esencia de Manas, interpreto yo, que nos está queriendo decir que Manas es quien activa a Buddhi. Por supuesto que es Manas superior. Entonces, cuando eso ocurre, surge la intuición espiritual real, no la intuición intelectual. Porque si Manas está todavía mezclado con los deseos, con los apegos, con pensamientos personales, entonces, ¿qué está haciendo? Va a limitar esa energía, va a limitar a Buddhi, la va a distorsionar. Entonces, en lugar de intuiciones espirituales, lo que tenemos son intuiciones intelectuales, que son opiniones, que son ilusiones, que es una espiritualidad que está mezclada con el ego inferior. Pero no es Buddhi el que se distorsiona, sino es la traducción que hace la mente inferior de salud. O sea, es como cuando nos llega una idea, un rayito de salud, entonces nosotros la vamos a distorsionar, porque los principios inferiores son los que están mandando. Así que nos está diciendo aquí, o por lo menos yo lo interpreto así, que no se trata de pensar más, sino de refinar la mente, de separar lo inferior de lo superior, de ese contacto que puede ser intermitente. Y además que no lo reconocemos en ese estado puro, porque no tenemos cómo traducirlo, porque no le damos cabida, porque no está purificado para que pueda manifestarse. Purificado, perdón, los vehículos inferiores. Bueno, para comprender más profundamente este tema, debemos revisar brevemente el proceso de evolución. La mónada dual, Atma Buddhi, es la chispa divina que se sumerge en el universo manifestado, poniéndose así en contacto con lo condicionado y finito. Ahora bien, ¿por qué aquello que es divino necesita entrar en relación con los mundos inferiores? La literatura teosófica explica que la mónada es divina desde el comienzo de su evolución cósmica, pero siendo esencialmente una con el todo,
no es consciente de sí misma como una individualidad. La cualidad de autoconciencia es una característica de Manas. Y es este principio quien, uniéndose a Buddhi, le puede aportar conciencia individual a la mónada divina e impersonal. Y tenemos una cita, que nos dice: la mónada es impersonal y un Dios per se, si bien inconsciente en este plano, porque divorciada de su tercer principio, generalmente llamado el quinto tercero, porque está de arriba hacia abajo, quinto cuando está de abajo hacia arriba, Manas no puede tener conciencia o percepción de las cosas de este plano terrestre. Entonces, lo divino necesita algo de los mundos inferiores, no carece de nada, no busca completarse. La manifestación no surge, diríamos, no tanto por necesidad, sino por ley. O sea, manifestarse es inherente a su naturaleza. No lo necesita, pero no puede no hacerlo. Entonces, la manifestación no surge por una necesidad de que ella tenga que completarse, sino por ley. Ella tiene que vivir la experiencia. Entonces, manifestarse es inherente a su naturaleza. O sea, ella no lo necesita, pero no puede no hacerlo. Para que exista experiencia debe haber contraste, debe haber forma, debe haber limitación, debe haber tiempo, debe haber espacio como universo. Entonces, lo divino se limita para poder ser conocido conscientemente. Podríamos verlo como que lo absoluto no necesita nada, no evoluciona, pero la forma en que se manifiesta, sí. ¿Cómo se manifiesta? A través de jerarquías. Entonces las jerarquías sí son las que evolucionan. Los centros de conciencia son los que evolucionan. Entonces, desde aquí abajo, desde los planos inferiores, se podría ver como una caída, pero desde arriba lo que realmente es una emanación. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto es para explicar que la mónada Atma Buddhi es plena, es perfecta, es conciencia, pero no tiene autoconciencia diferenciada. Manas, como nos está diciendo el texto, es la que le permite esa reflexión, esa autoconciencia, saberse quién es ella, esa memoria de experiencia, ese sentido de continuidad. Eso se lo va a dar Manas. Es el principio que permite que lo divino se reconozca divinamente, se reconozca conscientemente, o sea, que sepa que es divina. Entonces, Atma Buddhi es ser. Manas es saber que se es. La mónada no puede además percibir el mundo físico directamente, porque ella vibra muy alto, entonces ella no deja su plano, porque cada plano tiene su propio material, su propio tipo de jerarquía, sus propias leyes. Entonces ella no puede desplazarse. ¿Qué es lo que hace? Construye un instrumento, un vehículo, que va a traducirle la experiencia como conciencia individual. Entonces, ese vehículo, ¿cuál es? Manas. Si la mónada está divorciada o separada de Manas, como nos dice el texto, ella no puede pensar, ella no compara, ella no reconoce, ella no dice yo percibo esto. No hay una autoconciencia individual en ese plano terrestre. No hay alguien que experimente, no hay memoria, no hay pensamiento, no hay percepción diferenciada. Que la manifestación es toda mente. Exacto. ¿Es correcto? Sí, así, exacto. Porque primero hay una ideación cósmica, hay una creación en los planos arquetípicos, o sea, es mental, todo el universo es mental y fue creado a través de esa ideación. Y en nosotros, Mana, es un rayito de esa mente universal, de Alaya, de Mahat, del ánima mundi.
Entonces, Lo importante de esto que estamos viendo es que todo conocimiento, toda experiencia, toda la inteligencia que podamos ir desarrollando, se va a ir grabando todo a través de nuestra mente. Por eso se dice todo es mente, porque únicamente a través de nuestra inteligencia se podrá ir grabando todo eso que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, y podemos decir, vamos tomando conciencia, que sería la verdad de nuestro aprendizaje. Entender todo y practicarlo, tomar conciencia. Otra forma de ver esta parte aquí de la mónada es que podemos verla en dos aspectos diferentes, ¿verdad? La mónada en su aspecto eterno, ¿verdad? Tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría del universo. Ella es el universo, ¿verdad? Contiene todo. Pero una vez que ese universo entra en su estado de manifestación, en su aspecto periódico, ¿verdad? Ella deja de conocerlo. ¿Por qué? Porque por ser periódico es finito y está evolucionando. Entonces, ella deja de conocerlo. Y en este mundo manifestado, ella necesita algo que la haga ser consciente de estos planos inferiores o planos manifestados. Entonces, ese es Manas. Manas es el que le va a brindar la conexión. Por eso siempre se dice que Manas es el que une lo superior con lo inferior, lo eterno con lo periódico. Entonces, Manas es el principio que le va a brindar a ella el conocimiento del mundo manifestado. Budi per se no puede tener ni autoconciencia ni entendimiento. Esto es, el sexto principio en el hombre puede preservar una esencia de autoconciencia o individualidad personal solo absorbiendo dentro de sí mismo sus propias aguas, las cuales tiene que correr a través de aquella facultad finita, porque ahankara, que es la percepción de yo o el sentido de la propia individualidad, pertenece al quinto principio o manas. Entonces, ahankara es el yo, o sea, o el sentimiento de la propia personalidad, el estado o la condición de yo soy. Aham quiere decir yo y kara quiere decir hacer. Entonces, significa literalmente el hacedor del yo, o sea, el constructor del yo. Es lo que permite que exista la experiencia de la individualidad. Entonces, piensa aquí de la propia individualidad. Entonces, ahankara es la identificación mediante la cual la conciencia dice, yo pienso, yo siento, esto es mío, yo hice esto, yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy esta individualidad. Es lo que convierte la conciencia en algo personal, en algo separado y por ende en algo limitado. Entonces, ese ahankara es el factor que apropia las experiencias y las convierte en una identidad personal. No lo podemos ver como un enemigo, porque es necesario para poder vivir la experiencia humana. La ahankara permite la acción, permite las responsabilidades, permite el aprendizaje. Hace posible además el karma individual. Pero ojo, ahankara no es el ego espiritual, no confundamos. Es lo que le da sentido al que yo soy, pero no es el ego espiritual. Entonces, cuando Manas se ilumina por Budi, ahankara se vuelve transparente. Sigue funcionando, pero ya no es quien domina. Cuando Manas se hunde en kama, entonces, ahankara, ¿qué se vuelve? Se vuelve orgullo, se vuelve apego, se vuelve en una identificación rígida y se vuelve en separación, en limitación. Y este ahankara no es eliminado automáticamente con la muerte del cuerpo físico, pero tampoco es un atributo del ego espiritual. Es una función transitoria que está ligada a Manas en su aspecto
inferior. O sea, es una función de manas inferior porque está teñida por Kama, que por supuesto permite la experiencia de la individualidad en este plano físico, en los mundos de la forma. Entonces, el ahankara persiste, dura, vive, mientras subsiste la unión de Kama-manas. Es decir, mientras haya conciencia del yo separado. Ahí se mantiene esa función de ahankara. Por eso en Kama Loka, la personalidad aún conserva memorias, conserva deseos, conserva autoimágenes y se va disolviendo en la medida en que manas inferior se va a desintegrar. Porque sabemos que se va a desintegrar, todo lo que no es altruista se desintegra antes o después, pero siempre se va a desintegrar. Porque la ahankara no pasa al devachan, porque no va a acompañar al ego reencarnante, pero va a dejar su esencia abstracta, la esencia de toda esa experiencia, lo bueno, claro, es lo que va al devachan. Entonces, Mahat lo podemos ver como esa inteligencia universal, esa mente cósmica. Ahankara, el sentido de yoidad universal, y manas esa mente ya diferenciada, capaz de pensar. Es decir, primero, hay una conciencia individual que es indiferenciada, eso es Mahatalaya. Luego de eso aparece Ahankara, que es la que va a introducir esa idea del yo. Y de ahí surge Manas, que es la mente que piensa en términos de sujeto-objeto. Manas viene después de Ahankara porque no podemos pensar sin antes tener un sentido del yo soy yo. Claro, Ahankara es una fase, es una función, es el que convierte la conciencia universal en experiencia individual. Y de él nace la mente, nace Manas, que opera ya dentro de esa ilusión del yo separado. O sea, Ahankara crea el yo separado, ata la personalidad. Pero el Antakarana, que lo va a mencionar más adelante el texto, permite trascender ese yo, conectarnos con lo espiritual. Para desarrollar tal conciencia individual, la mónada debe adquirir experiencia en aquellos planos donde existe la separación. Así pues, con el fin de construir un vehículo apropiado para su expresión, la naturaleza comienza a desarrollar formas materiales cada vez más complejas, ascendiendo a través de los reinos mineral, vegetal y animal. Sin embargo, dado que la mónada es tan pura y espiritual, ninguna de las formas producidas por la evolución física le permite tener experiencia consciente en los planos inferiores. Para esto, es necesario algo que haga de nexo entre materia y espíritu. Y este algo es Manas. Cuando la evolución física llega a producir una forma animal suficientemente desarrollada como para albergar a Manas, un nuevo tipo de fuerza empieza a intervenir en la evolución. A través de estas, tiene lugar la formación del ego superior en el plano mental, de lo cual da comienzo a la etapa de evolución intelectual. El ego superior, que es el ego inmortal, la individualidad, se sobrevive de una encarnación a otra. Ese es el yo real, el que se reencarna. Es el que recoge todas las experiencias de todas las vidas que hemos tenido y las va a acumular como una esencia espiritual. Ese es el peregrino a través de todas las vidas. Entonces, ese ego superior normalmente no se manifiesta completamente en la conciencia cotidiana de la mayoría de la humanidad, pero inspira, guía al hombre desde lo alto, o sea, como, bueno, desde lo alto por decirlo, digo arriba, pero sabemos que todo está interconectado. Entonces, ese ego superior es quien nos inspira, quien nos guía,
es esa luz interior que se percibe en los momentos de intuición, de una conciencia moral profunda o cuando hay aspiraciones espirituales puras. Entonces, el ego espiritual mora en su propio plano. Nosotros raramente lo oímos, excepto cuando el alma inferior se silencia, o sea, cuando está el silencio, cuando está la calma, es cuando podemos escuchar esa voz del ego espiritual. Sí, qué interesante todo esto, ¿no? Porque estamos viendo que todos nosotros que estudiamos teosofía, por más que estudiemos, todos tenemos distintas opiniones sobre un mismo tema. Y así, dilucidando, uno va tal vez entendiendo un poco más. Y esto pasa en todos los niveles. Nuestra alma crece y evoluciona en forma individual. Por ejemplo, los animales, una gallina está con pollito y por el cielo pasa volando un gavilán pollero. En el piso se ve la sombra. Todos los pollitos recién nacidos corren y se esconden bajo la gallina. ¿Por qué? Porque hay una mente de grupo, una mente no individual como el ser humano, sino que ese alma van creciendo a través de forma grupal. Perdón. O sea que nosotros, nuestro crecimiento está en forma individual. Por eso nadie puede decir quién sabe más que nadie. Cada uno va creciendo de acuerdo a su propio esfuerzo y a su cambio de vida, lo que acomoda del conocimiento en su vida. Todos los animales funcionan por instinto, hay una inteligencia. Y esa inteligencia es lo que los hace protegerse, es lo que los hace sobrevivir, etcétera, y es la que los hace ir evolucionando. Cuando nos individualizamos aparece en la ecuación Manas y es la que nos va a dar ese impulso y ahí podemos acelerarlo o estancarlo. Con el nacimiento del ego, la mónada sufre un proceso de individualización en los mundos de ilusión y Buddhi, que es parte del alma universal, Alaya, aparece como separado de esta. Y tenemos una cita. Buddhi solo sería un espíritu impersonal sin este elemento prestado por el alma humana, Manas, que lo condiciona y hace de él, en este universo ilusorio, como si fuese una cosa separada del alma universal, durante todo el periodo del ciclo de encarnación. Para usar una analogía, podríamos pensar en Alaya como siendo la luz de la luna, iluminando un lago que tiene un suave oleaje producido por la brisa nocturna. Cada pequeña ondulación del oleaje representa almanas en un ser humano. Y el reflejo de la luz de la luna en el lago, que aparece como innumerables destellos separados unos de otros, es Buddhi reflejándose en cada individualidad manásica. Pero los destellos no son distintos de la luz de la luna, universalmente difundida. La diferencia es esencialmente una ilusión. Es importante recordar, sin embargo, que no toda actividad manásica es capaz de alcanzar a Buddhi. Solo puede hacerlo aquella que está en afinidad con su naturaleza espiritual e impersonal. Y tenemos una cita que nos dice, para que Buddhi sea consciente en el plano físico, necesita el más diferenciado fuego de Manas. Entonces, como nos viene diciendo el texto, Buddhi por sí solo no crea un yo consciente individual, necesita Manas, quien es que le va a prestar la capacidad de individualización, el enfoque, la autoconciencia, hace que el universal aparezca como individual, porque se refleja en una mente individual. Queda limitada, por supuesto, su expresión, que parece separada. Es una condición de la evolución, pero no es la realidad última. Y en cuanto a Alaya, es el alma universal. Buddhi es Alaya. Es
parte de ella, es un rayo de ella, podríamos decirla. Es la conciencia, es el principio mental y espiritual que le va a dar sentido a todas las cosas. Alaya es la fuente primordial de donde emana toda la conciencia manifestada y de donde emana el universo mismo. Es la base de todo lo visible y de todo lo invisible. Alaya es la base del karma, es la base de la reencarnación, debido a que Alaya contiene todas las impresiones de todas las acciones, entonces contiene el karma y es fundamental para el proceso de reencarnación, para la evolución de todas las almas individuales. Entonces las experiencias y el desarrollo de un ser humano cualquiera se almacenan en esta conciencia universal. Entonces, Alaya nos dice en La Voz del Silencio que es el maestro interno, que es el alma maestro, el alma universal o Atma, de la cual cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo, con la cual puede identificarse y en la cual puede sumergirse. Entonces, también es conocido como anima mundi, que es un término latino que significa alma del mundo. La idea pues, de anima mundi se originó con Platón y fue un componente importante de la mayoría de los sistemas neoplatónicos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su energía. Nos vemos el otro miércoles y a seguir preparándonos, a seguir siendo mejores personas, promover las virtudes y tratar de ser mejores siempre.